En tal título se ve, Cristo solo con certeza, digno de llevarlo fue, Redentor, Redentor, qué alegría tuyo ser, Redentor, Redentor, qué alegría tuyo ser. De aquí sería sometido, del Satan esclavo fui. Tu escoria de ti vino, cuando sin valor me vi. Redentor, Redentor, tú me diste libertad. Redentor, Redentor, tú me diste libertad. Cuando entonces de gloria, al final de llegar, y con himno de victoria, tus glorias entonar. Redentor, Redentor, qué alegría celestial. Redentor, Redentor, qué alegría celestial. Tengo 496. Dice, ¿quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo en su clemencia puede dar consolación. 496. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo en su clemencia puede dar consolación. Solo Cristo satisface mi sediento corazón. Sí, gozoso Cristo me hace por su eterna redención. Su amor no se limita, en su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que el mar. Solo Cristo satisface mi sediento corazón. Sí, gozoso Cristo me hace por su eterna redención. Redención sublime y santa, en
Si gozoso Cristo me hace, por su eterna redención. Cristo su plena abundancia, toda mi necesidad, ser es mi ganancia, inefable su bondad, solo Cristo satisface mi sediento corazón. Si gozoso Cristo me hace, por su eterna redención. Padre eterno, gracias te damos una vez más, oh Dios, por la generosa verdad que tenemos en tu palabra, cuán amplia, cuán inmensa es, oh Dios, que nuestra mente limitada codea y busca espacio, oh Dios, pero encuentra los límites de nuestro entendimiento. Pero sabemos, oh Dios eterno, que tú nos has comprado, nos has dado una redención, oh Dios, que no se puede evaluar con dinero, no se puede, oh Dios, equipar con argumentos. Gracias, oh Dios eterno, porque es según tu gracia, según tu soberanía, según tu riqueza, según tu propósito, según tu diseño, oh Dios, redención preciosa. Gracias también te damos, oh Dios eterno, porque la sublimidad de tu gracia, lo extraordinario, Dios de tu amor, como tú despliegas, oh Dios eterno, y haces a nuestro entendimiento sumergirnos en estas verdades para deleitarnos y a la vez, oh Dios eterno, proporcionar a nuestro interior esa solidez, este amor así ha sido demostrado, escrito, tallado en el corazón, en nuestra mente, constantemente, oh Dios, avivado por tu Espíritu en cada corazón. Gracias te damos también por la venida de nuestro querido hermano Rodolfo. Nuevamente, oh Dios, podrá así exponer y alimentar nuestra vida, nuestro espíritu, para los tiempos en que vivimos, para así, oh Dios eterno, esa venida preciosa de tu Hijo que pronto aparecerá. Como dice tu palabra, oh Dios, he aquí que viene pronto. Y la iglesia constantemente dice, ven Señor Jesús. Padre, gracias te damos que podemos así dejarnos en tus manos para que tú, principio a fin, oh Dios, bendigas la palabra a nuestro entendimiento, para el confort y también, oh Dios, para energizarnos, dar las proteínas para nuestro caminar diario. Agradecido lo que dijo por tu gloria, donde tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy buenas tardes a todos. Entiendo que desde el año pasado no nos veíamos. Es un privilegio siempre estar con ustedes acá y estaba pensando, hermanos, poder compartir un libro que es especial en la escritura.
que es el libro de Jueces. Libro de Jueces. En esta oportunidad sí quisiera compartir con ustedes la biografía en realidad de un hombre de Dios llamado Caleb, pero Dios mediante, si el Señor lo permite, a partir ya de abril, las veces que el Señor permita venir, poder comenzar el libro de Jueces desde el principio. Es un libro que tiene mucha enseñanza para estos tiempos. Creo que Jueces representa nuestro tiempo, y lo tengo que decir con tristeza. Son tiempos de decadencia, tiempos donde es necesario que la palabra nos recuerde muchas de aquellas cosas valiosas e importantes que recibimos sobre todo el testimonio de personas, de hombres y mujeres que también dejaron un testimonio a beneficio de nuestras vidas. Vamos a leer en el capítulo 14 de primero Josué. Vamos a leer Josué primero, la mención en el libro de Josué. ¿No molesta la luz, hermano? ¿No? Vamos a leer entonces el libro de Josué, el capítulo 14. Josué capítulo 14 dice la palabra ahí en el verso 6, Josué 14, verso 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a recorrer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, esto es lo que dice Caleb: Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Vamos a Jueces, el capítulo 1, verso 8. Jueces capítulo 1, verso 8. Dice la palabra: y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo, que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Talmai. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y la tomó, y dijo Caleb: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare,
yo le daré a Axa mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno. Y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Vamos a leer ahí en el verso 19. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho. Y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Ya sabemos los nombres, ¿no es cierto? Los 3 hijos de Anac. Más el Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Aquí nomás, hermanos, la palabra del Señor. Estamos frente a un hecho realmente muy importante en la historia de Israel. Ha llegado el tiempo del reparto de la tierra. Ha llegado el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios para con su pueblo. Y el incidente que relata el libro de Jueces, de Josué, y el libro de Jueces también, lo repite 2 veces el Espíritu Santo en las Escrituras. Tiene que ver con el momento en que un hombre de Dios llamado Caleb reclama las promesas que el Señor hizo para con él. Tiene que ver con el hecho, hermanos, de la fe, de la confianza, de una relación de fe y de confianza en la palabra y en las promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Este libro de Jueces tristemente nos habla de un tiempo de decadencia, pero se rescatan personas, hombres y mujeres, por qué no decirlo también, que expresan realmente confianza en el poder de Dios en momentos de decadencia. Un joven me preguntaba cuál es la diferencia entre la generación actual con la generación de los que nos precedieron. Y claramente hay 2 diferencias. Una de ellas tiene que ver con el poder y la piedad. Poder y piedad fueron las características de los ancianos de Israel. En este caso, Josué, Caleb, los ancianos de Israel, incluyendo también el sumo sacerdote Finés. Una generación de hombres que en el libro de Josué conquistaron, que dejaron una estela, dejaron una huella, dejaron un ejemplo a seguir, un ejemplo de confianza, un ejemplo de fe. Quizás con menos herramientas, y estoy hablando de los que nos precedieron a nosotros, quizás con menos herramientas, con menos conocimiento, pero quizás con un afán más de práctica de la palabra del Señor. La piedad va acompañada del poder. Y es lo que nosotros vemos que lamentablemente a partir del libro de los Jueces, esa relación íntima con el Señor, esa relación de comunión de la cual el apóstol Pablo aconseja a Timoteo de mantener permanentemente, se va diluyendo, se va perdiendo en este libro. Y también el poder, la capacidad de conquistar, la capacidad de avanzar, la capacidad de poder dar frutos que honren al Señor, se va diluyendo a través de este libro de Jueces. Pero tenemos el ejemplo precioso de este hombre llamado Caleb. Quizás a partir de aquí todo va a descender hasta los días de Sansón. Una oscuridad se va a posesionar de la escena bíblica cuando efectivamente Sansón sea sepultado, su testimonio, ¿no es cierto?, junto con todo el templo de Dagón, el pequeño sol, así llamado, cuyo nombre significa Sansón, el pequeño sol, se esconderá en el horizonte del mar. Como ustedes saben, cuando el sol se pone en el mar, lanza los últimos rayos más preciosos, pero luego se hunde en lo profundo del mar. Es lo que la vista ve. Sabemos que el sol no se hunde en el mar, pero gráficamente, poéticamente hablando, así fue la experiencia de Sansón. El pequeño sol se hunde, lanza sus últimos rayos, la gran victoria, dice la palabra que al final mató más al morir que cuando vivía,
Y la oscuridad entonces se posesiona de la escena en Israel hasta el tiempo de Samuel, hasta el tiempo de Samuel, cuando el Señor levanta el último juez de Israel y efectivamente la luz del testimonio del Señor vuelve a brillar allí en Israel. 2 veces menciona la palabra de Dios, la conquista, la fe, la confianza, el valor de este hombre Caleb, que nos enseña un testimonio de piedad y de poder, que quiere el Señor que nosotros podamos nunca perder, sino que al contrario podamos vivir exactamente como estos hombres de Dios vivieron. La experiencia de Caleb es puesta al final del libro de los jueces, y al final del libro de Josué y al final del libro de jueces. Hay un hombre de Dios como ejemplo, él es Caleb. Hay una tribu que vence. La verdad es que la tribu sigue el ejemplo de Caleb. Caleb es un verdadero pionero, es un hombre que anima, que fortalece, que anima a los demás a la misma conquista, a su propia tribu, que es la tribu de Judá, que también vence. Hebrón conquista las ciudades, se enfrenta a los mismos gigantes. Lo mismo hace Caleb y lo mismo hará su yerno y su hija. Aquí tenemos el testimonio de una tribu, de un hombre, de un patriarca, si ustedes quieren llamarlo así. Tenemos el testimonio de un matrimonio, de una mujer y un hombre, de un esposo que conquistan. Están puestos en el principio del libro de Jueces, precisamente como el ejemplo al cual Dios quiere que nosotros pongamos mucha atención. Porque a partir de este primer juez Otoniel y Asa, su mujer, lamentablemente, como hemos dicho, todo va a ir decayendo. Hay un ejemplo precioso a seguir en el principio de Jueces, Otoniel y Asa. Es un ejemplo triste que nunca debemos imitar, especialmente los jóvenes, que es el ejemplo de Sansón y Dalila. Hay un hombre llamado Otoniel, que es el león de Dios, que más adelante es el primer juez que va a conquistar, que va a tomar la ciudad de Kiriat Sefer, que significa la ciudad de los libros, que va a tener una esposa piadosa, que va a tener una mujer también temerosa, una mujer de Dios, que va a ser una compañera idónea para él en su propósito, y ambos de trabajar para el Señor. Ese es el ejemplo que nos pone la palabra del Señor. El libro de los jueces termina dramáticamente en el deterioro, en la guerra civil, en la decadencia total, en el desmembramiento de la sociedad completa de Israel por causa de un pecado o de un error que, aunque estemos hermanos, muchos hayan sido casados, algunos están casados, otros solteros. Hay un error que se cometió y que nunca debió haber sido causa de deterioro en Israel. Y es el tema del yugo desigual. El yugo desigual. ¿Cómo termina el libro de Jueces? Termina con el consejo de los ancianos de Israel, el consejo más importante que debió siempre haberse seguido en Israel. La tribu de Benjamín estuvo a punto de desaparecer. Dice la palabra que los benjamitas se envilecieron, apoyando, defendiendo el pecado. Y las tribus de Israel, actuando en su celo, entraron en juicio contra Benjamín. La historia es sórdida, ¿no es cierto? Terrible. Es una historia de abuso, de descuartizamiento. Se parece a los tiempos que estamos viviendo, que escuchamos cosas terribles. Gente que se come a los seres humanos, otros que son enterrados, son muertos, etc. Así de sórdido fue la situación moral y espiritual de la nación de Israel. Sí, siempre va a ser así, hermanos. Si sabemos que cuando Dios ha sacado de la familia, cuando Dios ha sacado del templo, cuando Dios ha sacado el corazón del reino, no nos sorprendamos del deterioro moral, social, de inmoralidad, de violencia, de corazones implacables, de lo que es el corazón humano. Yo no soy sociólogo, pero la verdadera sociología está en la Biblia. Una vez le dije a una hermana muy querida, la aprecio mucho, no sé si tendrá un pensamiento especial, pero le dije, mire hermana, en cualquier país, puede ser el nuestro, cualquier país,
donde se saca a Dios de la escuela, de la familia, de las principales instituciones de una sociedad, al igual que el libro de los jueces, todo termina en inmoralidad, en pecado, violencia, brutalidad y finalmente en una guerra fratricida. Se matan unos a otros. Hermanos, es la sociología del libro de los jueces. La sociología del libro de los jueces. En el libro de los jueces, los levitas fallan, la familia falla, los líderes fallan. Los hombres, los gobernantes ya no son del talante, de piedad y poder como Josué, como Caleb, como los ancianos de Israel. Pero el Espíritu Santo quiere advertirnos y quiere advertir a esta sociedad de Israel de los peligros que hay cuando se olvida la palabra de Dios, cuando entregan las hijas o los hijos a las naciones extranjeras y la simiente santa se mezcla, se diluye, el temor de Dios queda a un lado, los dioses ajenos desplazan totalmente el conocimiento del Dios verdadero. ¿Cómo termina el libro de los jueces? Quedan 300 hombres. Habían jurado en su celo, a veces insensato, esas palabras o juramentos que se hacen sin meditarlo bien y expusieron al peligro la desaparición completa de una tribu. Y entonces los ancianos de Israel aconsejan y dicen, cuando las hijas de Silo, las señoritas de Silo, las vírgenes de Silo, ustedes saben lo que es Silo, ¿no es cierto? En Silo estaba el tabernáculo. En Silo estaba el tabernáculo, la carpa. Ahí estaba el tabernáculo. Aún en el tiempo de los jueces. Salomón todavía no construyó el templo, pero todavía había testimonio de Dios en Silo. Elí seguramente va a morir después, pero ya el mal estaba entrando allí en Israel. Todavía quedaba el testimonio, la luz en Silo. Y habían señoritas jóvenes que amaban las cosas del Señor. Y como era la costumbre de los judíos en antaño, en las fiestas solemnes de Israel, esas señoritas danzaban. Seguramente tenían los típicos panderos judíos con los típicos cintos y hacían danzas hacia el Señor. Vivían en torno al tabernáculo, vivían en torno a Silo. Y los ancianos dijeron a estos 300, vayan, y cuando terminen las fiestas, escondidos en las viñas o en los caminos, cuando las señoritas de Silo regresen, atrapadlas, dice, tomadlas. Si los padres vienen, nosotros daremos cuenta, responderemos a vuestros padres. Hermanos, el libro de los jueces termina en el mejor consejo que se puede dar a una sociedad completa, no solamente a los jóvenes, creyentes, solteros o solteras, sino el mejor consejo que nunca debió haber sido olvidado en Israel, que Dios advierte en su palabra: no daréis vuestras hijas a los cananeos, ni vuestras hijas ni vuestros hijos, etc. Termina después del desastre, se recupera lo que nunca Israel debió haber olvidado. Por eso que creo, hermano, sugiero, hermano, en realidad, que el testimonio de Otoniel y Axa es el ejemplo, es el hermoso ejemplo de un matrimonio, de una pareja, de acuerdo a la voluntad del Señor. Dios lo levanta en el libro de jueces. Axa y Otoniel. Pero detrás de eso, un hombre de Dios, piadoso y poderoso, como Caleb. Entonces tenemos un cáliz. Tenemos a Otoniel y Axa al principio, y tenemos a Sansón y Dalila tristemente al final. Y al final de toda la debacle moral y espiritual, los ancianos de Israel vuelven a hacer el gran consejo. A partir de allí hay una recuperación de la nación. Porque siempre cuando se vuelve a la palabra de Dios, cuando se vuelve a los principios que son esenciales de la palabra de Dios, siempre habrá restauración, siempre habrá crecimiento, siempre habrá gloria para Dios. No sabemos lo que siguió después, pero claramente se volvió a la senda antigua del temor al Señor. Y esa tribu Benjamín se consolidó de una manera preciosa. Yo aconsejo a los jóvenes y a las señoritas también que pongan el ejemplo no solo de Otoniel y Axa, sino que sigan el ejemplo de los ancianos de Israel. Los ancianos de Israel. Permítanme algo quizá un poco jocoso, pero no es para reírse, en realidad un incidente personal. Estaba en una asamblea hablando precisamente de esa historia final
donde los ancianos le dicen a los benjamitas, atrapadlas, y de repente en la asamblea hubo un murmullo, y como yo dije, pensé, a lo mejor dije algo que ofendió a los hermanos, etcétera. Al año después vine a saber qué pasó. Al año después, cuando se acerca una pareja, un matrimonio jovencito de unos hermanos, me dijo, hermano, queremos hablar con usted. Sí, yo pensé que era algún problema. Lo que pasa es que nosotros estamos muy contentos y que nos esté visitando, etcétera, y nos contaron lo que había pasado. Hermanos, yo sé que a veces el Espíritu de Dios pone en los que predican o enseñan, sin que lo queramos, algo que tenemos que decir. Ha sido la experiencia de todos los que predican, ¿no es cierto? Y algo puso en la mente hablar del ejemplo de Otoniel y el consejo de los ancianos. Yo no tenía idea que ese día efectivamente había un joven, un buen joven, un joven que ya pintaba para un hermano de mucha responsabilidad. Ese joven estaba orando por una dama de otra asamblea y la iglesia estaba orando por él. Ya estaba pasando sobre los 30 y tantos. Y ya, sobre todo las hermanas, muy cariñosas, ¿no es cierto? A veces nos ponemos un poco casamenteros, sobre todo las damas de edad, y ellas oraban por ese joven. Y ese joven ese día estaba en una lucha. ¿Cómo me acerco? ¿Qué hago para hablar a esta joven? Que es una joven, sí, una joven del Señor, espiritual, tiene visiones espirituales, etc. Y ocurrió que ese día, que citando la palabra de Dios, yo me atreví a decir, hermanos, más que enamoramiento, más que mariposas en el estómago, etc., hay un propósito. Axa y Otoniel tenían un propósito de servir, de honrar al Señor, de trabajar para el Señor. Por eso pidieron las aguas de arriba y las aguas de abajo, para labrar. Y ese día me atreví a decir, hermano joven, si hay una señorita, si hay una dama que el Señor ha puesto en tu corazón, no pierdas más el tiempo. Sigue el consejo de los ancianos de Israel y atrápala. Y atrápala. ¿Y sabe qué pasó? Todos los hermanos miraban a José. José se llamaba. Y José dijo, hoy día tomó la decisión. Y ese día el joven le mandó un WhatsApp. ¿Me permites invitarte a un café en tal calle? A tomar un café en la tarde. Y la señorita lo aceptó. Y ese día él manifestó su sentimiento. Y se pusieron a orar y al poco tiempo ya hubo una relación, un noviazgo, y se casaron. Y ahora tienen hijos. Tienen hijos. Entonces, efectivamente el consejo del Señor era para ese joven. Y es lo que nosotros, a veces ustedes ya somos más adultos, a veces nos preguntamos por qué los jóvenes pueden poner la vista en las mujeres del mundo, o viceversa. ¿Qué podrán encontrar? ¿Por qué algunos han postergado decisiones importantes? Estarán mirando otras consideraciones personales, materiales, físicas, sociales, cuando lo esencial es obviamente la voluntad del Señor y los propósitos espirituales de los intereses del Señor. ¿Será que esto es algo del Antiguo Testamento? No sé, pero yo les puedo decir, hermanos, con toda confianza, que cuando yo era joven, no sé, no digo que es el ejemplo para todos. Cuando yo era joven, y yo sé que se está filmando, pero mi señora lo sabe, una dama en Valparaíso, una mujer de edad me dijo, esa dama te conviene. Y mi señora sabe que yo no me enamoré de ella antes, sino después. ¿Entiendes? Si es factible. Claro, si ha habido cosas en el estómago, cosas sentimentales, cada experiencia es propia, ¿no es cierto? Pero el caso mío fue así. Y lo legitimo en mi propia experiencia. Lo legitimo. A veces la gente de edad, las hermanas o más experimentados, algo ven en las personas más jóvenes. Algo captan que nosotros cuando jóvenes no captamos. Yo seguí el consejo
oramos, etcétera, y el Señor manifestó su voluntad. José hizo lo correcto. No era tiempo de esperar más. Ya era la voluntad del Señor. Y la asamblea estaba contentísima porque ese joven tomó una decisión. Y ahora es uno de los hermanos responsables en una asamblea. Y ha sido realmente su mujer, ha sido una compañera fiel en aquello. Es realmente la expresión de Otoniel y Axa, que tienen propósitos en el Señor. Es lindo, es hermoso realmente cuando la iglesia completa se preocupa de la situación, no solamente sentimental, del estado civil, sino del hecho de que un hombre o una mujer joven puedan realmente tomar decisiones en su vida para las cosas del Señor. Yo doy gracias al Señor de quienes vivimos ciertas etapas de juventud, que hermanos oran por nosotros. Y así también debemos orar por los jóvenes, por todos aquellos que tienen que tomar grandes e importantes decisiones. A lo que voy, hermanos, es que el yugo desigual, aunque parezca de perogrullo repetirlo, pero siempre son los mismos fracasos, los mismos errores, es un mal tremendo, no solamente descrito en el Antiguo Testamento, sino también advertido en el Nuevo Testamento. No os unáis, dice, el yugo desigual con las tinieblas. Seguid el ejemplo de los ancianos de Israel. Busca no solamente una mujer cristiana, si hay un joven escuchando, alguna dama que tiene anhelos en el Señor y está esperando, busca a las mujeres, en este caso de los varones, de Silo. Búscalas, mujeres espirituales que viven en torno a las cosas del Señor. Así entonces, la nación de Israel, después de la decadencia, partió de nuevo en una verdadera restauración. Este libro entonces de Jueces comienza con el testimonio de una tribu, el testimonio de un matrimonio, el testimonio de piedad y poder de un matrimonio, y el testimonio de piedad y poder de un hombre, del cual, hermanos, nosotros quisiéramos ser un ejemplo a seguir. Yo me siento pequeñísimo, pero nosotros los varones que tenemos ciertas responsabilidades en el pueblo de Dios, nos sentimos quizás pequeñísimos en relación a este hombre de Dios. Pero vale la pena recordar lo que fue la experiencia de confianza y fe de este hombre. En primer lugar, él fue un hombre valiente. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo. ¿Se acuerdan? Cades Barnea, 40 años atrás, 10 espías enviados, hicieron desfallecer el pueblo de Dios. Pero Josué y Caleb, que fortalecidos por el poder de Dios, ellos hablaron bien de la tierra. Le dieron el crédito a Dios, honraron a Dios. Los otros 10 desacreditaron el testimonio, las promesas de Dios, cuestionaron, pusieron en duda la fidelidad de Dios en su palabra, miraron los gigantes en comparación a ellos, pero Josué y Caleb compararon a los gigantes con el poder de Dios y vieron que los muros aparentemente impenetrables sí podían ser derrumbados y sí enfrentaron gigantes, estos gigantes que, si ustedes se dieron cuenta, aparecen en cada momento. Si quisiera hacer una pregunta a los jovencitos, a las niñas acá, ¿en qué momento mueren los gigantes? Una buena pregunta, escuela dominicana, ¿cierto? ¿En qué momento mueren los gigantes? Porque resulta que Judá viene y tiene que combatir contra, ahí dice, contra los 3 hijos de Anac. Los nombres están mencionados allí en el capítulo 14. Hay uno de ellos que siempre se me olvida. Uno se llama Sesai, Aimán y Talmai. ¿Difícil de aprendérselo? Sesai, Aimán y Talmai. ¿Hijo de quién? De Anac. Y Anac también se llamaba, Anac era hijo de Kiriat Arba. ¿Cuánto medían? Posiblemente como Goliat, cerca de 3 metros. 3 hijos, 3 guerreros poderosos. Los hijos de Anac se llamaban los anaseos, una raza de gigantes. Un hermano me hizo una pregunta, bueno, ¿los gigantes no murieron antes del diluvio? Cuando se mezclaron esa descendencia de los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Y yo sé que, hermano, hay una controversia ahí, pero independiente de la controversia, nacieron grandes hombres, gigantes. ¿Qué habrá pasado? ¿Después del diluvio surgieron de nuevo? No sabemos. Son los misterios que la palabra de Dios nos habla. Pero el asunto es que
la pregunta para los adultos y los niños también. ¿En qué momento mueren los gigantes? Porque Judá combate y pelean contra, dice ahí, Talmai, Sesai, ¿cómo se llamaba el otro? Ya alguien lo anotó. Lo vamos a leer de nuevo. Dice 15:14, Josué 15:14. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anak, a Sesai, a Imán y Talmai. Pero Judá también combatió contra ellos. También combatió contra ellos, nos dice la palabra en el libro de Jueces. Miren Jueces capítulo 1, verso 10. Miren, y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y Talmai. Pero resulta que el libro de Josué dice que Caleb echó de allí a Imán, Talmai y Sesai. Y de seguro que Otoniel también tuvo que combatir contra ellos. Hermano, no. ¿Quién representaría a los 3 gigantes? ¿Cuántos enemigos tenemos? La carne, el mundo y Satanás. ¿Han desaparecido? ¿Los podemos matar? No, pero los podemos derrotar. Como ustedes seguramente van a estudiar en Romanos 6, podemos anular el poder de la carne, desde el viejo hombre, ¿no es cierto? Podemos vencer la influencia del mundo. Podemos someternos a Dios y el diablo huirá de nosotros. No los podemos derrotar. Nosotros no peleamos contra el mundo. Nosotros escapamos por la fe de la influencia del mundo. Nosotros no podemos sacar la carne, está allí, pero por la fe la consideramos, dice Gálatas, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y en Romanos 6 dice, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y que en relación a Satanás, equivocadamente, lo digo con mucho respeto, equivocadamente ciertos grupos evangélicos tienen una verdadera guerra espiritual contra el poder de Satanás, invocando el nombre de Dios, a veces la sangre de Cristo, etc. No, nosotros no luchamos contra, no es una lucha agresiva, es una lucha disuasiva. Someteos pues a Dios y el diablo irá de vosotros. Efesios 6, cuando nos habla de la guerra espiritual, habla de mantenernos firmes, con la coraza puesta, defendiéndonos. Y la espada no es para atacar, la espada es para defendernos, la coraza también, el escudo de la fe. Nosotros nos vamos a luchar contra el poder satánico, ni los ángeles, ni el mundo espiritual. El equilibrio bíblico, la lucha espiritual, nos dice que nosotros por la fe nos mantenemos firmes, confiando en el poder de Dios. Entonces, Judá combate con los gigantes, Caleb combate con los gigantes, Otoniel también, y nosotros en este siglo XXI combatimos con los gigantes. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren robarnos nuestra herencia, como nos habla la carta a los Efesios. Ustedes han estudiado la carta a los Efesios y saben que el pensamiento del apóstol es claro. Primero nos muestra las grandes bendiciones en Cristo Jesús. Nos muestra los grandes privilegios de ser parte del cuerpo de Cristo. Y después nos advierte que al tener una herencia espiritual tan riquísima, tantas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, nos advierte que los enemigos van a venir para querer no quitárnosla, no pueden, ¿no es cierto? Sino que no la disfrutemos, que no la sepamos, que no vivamos en el poder de esas bendiciones que el Señor nos ha dado. Entonces, los 3 hijos de Anak representan al mundo, la carne y Satanás, y siempre estarán allí. Y yo no he leído últimamente todo el libro de Jueces, lo vamos a ir leyendo, pero seguramente lo vamos a encontrar. David se encontró con él en el valle de Ela, con uno de ellos. Después, en segunda de Crónicas, aparece nuevamente David y el ejército pelean con otros más. Ahí están los gigantes, siempre siguiéndonos. Tenemos la herencia, pero están allí. Están allí. ¿Para qué? Para impedirnos que disfrutemos de la herencia. Nos la pueden quitar porque el Señor nos la ha dado. Y la lucha es en el ámbito de los lugares celestiales. Ustedes saben que los lugares celestiales en la carta a los Efesios tienen que ver no solo con el cielo, sino con las bendiciones que ya tenemos ahora en Cristo.
De ahí entonces que Caleb es un ejemplo de un hombre que vio la herencia. Como la carta a los Efesios nos dice, Pablo ora para que los ojos de nuestro entendimiento, del corazón, sean abiertos para que sepamos cuáles son las riquezas de la herencia en los santos. Y la vista espiritual de Caleb le hizo percibir la herencia. Dijo, esto tiene valor, dijo, yo quiero Hebrón. Hebrón. Porque ahí está la tumba de los patriarcas. Yo nunca he ido a Israel. Mis hijos me prometieron un día pagarme un pasaje a Israel. Pero ahora estamos por ahí por Cartagena nomás. ¿Me entiendes? Lo entendemos. Cuando niños prometemos el sol y la luna, basta con que sea un aniversario de matrimonio por ahí, ¿no es cierto? Ya se perdió la promesa de Israel. No importa, pero un día estaremos en la Jerusalén celestial, que será más gloriosa que los muros vetustos y antiguos de Israel. Pero no hay duda que si a usted le ofrecieran, iría, ¿no es cierto? Iría. ¿Qué va a encontrar ahí? Samaria. Samaria ahora está en manos de los palestinos. La tierra está partida, ¿no es cierto? Están peleando ahora por eso. Pero Hebrón está en el lado de los palestinos. Pero hay algo que nunca transó Israel. Imposible de transar. Entregamos la tierra para su administración. Pero ahí está la tumba de Raquel en Hebrón. La tumba de la matriarca de Israel. La madre de los hijos de Israel. Ahí está la tumba de Raquel. Protegida día y noche por una guarnición especial de Israel. Es una provocación para los palestinos, ¿cierto? Pero Israel jamás va a transar aquello, porque esa es su herencia. O sea, tener la tumba de Raquel, Macpela, donde está el cuerpo de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Raquel, para ellos es una herencia terrenal incuestionable. Entonces, Hebrón para Caleb era la tumba de los patriarcas. Hebrón también representa, tengo aquí anotado el ejemplo de Abraham. Ustedes saben que cuando sucedió todo el incidente de Sodoma y Gomorra, cuando Lot ambicionó las glorias de este mundo y quiso mimetizarse en medio del mundo de la inmoralidad de Sodoma y Gomorra, cuando el mundo lo despreció, cuando todo aquello ocurrió, había un peregrino, un patriarca junto con Sara, que estaban no en la seguridad de los muros amurallados, aparente seguridad de los muros de Sodoma, estaba en la seguridad de la carpa en Hebrón. Y Hebrón fue el lugar de comunión, el lugar de amistad, lugar de bendición, lugar de revelación y lugar de intercesión, porque fue en Hebrón, en la tarde, donde el Señor, junto con los seres angelicales, vino a la carpa de Abraham. A Lot le envió ángeles, pero no fue él personalmente. El Señor vino personalmente a la carpa de Abraham. Y si ustedes leen la vida de Abraham, siempre van a encontrar que Hebrón, el último lugar donde él puso la carpa y donde levantaba el altar, es el lugar de la comunión. Hebrón, hermano, significa comunión. Entonces Caleb dijo, yo quiero la herencia espiritual. La herencia no solamente son los patriarcas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante las tumbas para Abraham, para Caleb? ¿Por qué están las promesas? Las promesas de Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob. ¿Por qué es tan importante para Israel la tumba de Raquel? Porque ahí están las promesas de Dios para un pueblo terrenal. ¿Por qué para Caleb era tan importante Hebrón? Porque constituye las promesas de Dios. Porque fue para Abraham un lugar de comunión. Cuando el Señor del cielo, el ángel de Jehová, el Señor, antes de su encarnación, se sentó, no sé si en una mesa o en el suelo, no sé cómo era en los tiempos de una carpa, pero allí comieron. Y Abraham corrió y le preparó un buey y le dijo, Sara, apúrate rápido, hay que preparar un novillo y pan y mantequilla, porque el más importante ahí era el Señor. Y ese día el Señor dijo, en Hebrón, dijo de Abraham, esconderé yo a Abraham, ¿no es cierto?, lo que he de hacer, siendo que él enseñará. Y en otro pasaje dice,
y Santiago dice que fue llamado amigo de Dios. Ahí está el Señor teniendo comunión. La misma comunión que perdió Lot por su mundanalidad, la perdió. Es más, los ángeles ni siquiera querían comer en la mesa de un, permítame usar un lenguaje duro, de un cristiano mundano. No de un inconverso, ¿no es cierto? Porque Lot es creyente, era justo, pero mundano, mezclado con el mundo. No querían comer allí. Pero el Señor sí entró en la tienda en Hebrón, en la tienda de Abraham. Y allí le dijo, al cabo de un año, Sara tendrá un hijo. Trajo bendición, trajo vida. Entonces Hebrón es el lugar de la comunión, de la amistad, donde hay vida. Es el lugar de la revelación. Dios le reveló el propósito de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y también es el lugar de intercesión. Hermano, permítanme decir que Hebrón se parece a la iglesia. Es el ámbito de comunión de la asamblea local. Hebrón significa comunión. El Señor está en medio, como en la carpa de Abraham. Hay vida, hay salvación. Oramos por salvación. Y la vida que ya hay, oramos por edificación. Hay revelación de la palabra. Ustedes están estudiando Daniel, Apocalipsis. Qué maravilla tener el panorama completo de lo que el mundo ignora totalmente, que nosotros, poquitos, pero tenemos la luz de Dios. La luz de Dios. Dios reveló esa luz a unos jóvenes en Babilonia. Y así nos revela a nosotros todos sus propósitos. Y es un lugar de intercesión. Solo nosotros podemos interceder por el mundo. Si nosotros no intercedemos por el mundo, ¿quién podrá hacerlo? Si la iglesia a través de la tierra no intercede por el mundo que se pierde, ¿quién más podrá hacerlo? Nadie más. Solo Abraham podía interceder por un débil Lot y por los justos que hubiesen, si que los hubiesen, allí en Sodoma y en Gomorra. Entonces, Caleb miró Hebrón, miró la herencia, miró los antepasados, miró las promesas, miró la historia. Hermanos, miró la historia, miró el presente. Y miró como nosotros podemos mirar lo importante que es el pueblo de Dios. Considera a tu iglesia local, donde el Señor te ha puesto y donde está nuestro compromiso, como Hebrón mismo, como la herencia. La misma herencia que Otoniel y Axa asumieron para el servicio al Señor. Hay que tomar en la ciudad de los libros, Kiriat Sefer, yo daré a mi hija Axa por y Otoniel, el león de Dios. También miró, igual que el patriarca Caleb, y miró la herencia, y miró la tierra, y miró la hermosura del Negev, y dijo, ¿para qué queremos tierra sino para labrarla? Pídele a tu padre, le dice, las aguas de arriba, y como dice en el campo, ¿no es cierto?, que nos dé los derechos de agua también, de las napas subterráneas, que queremos sembrar para Dios. Entonces, quisiéramos detenernos aquí. Porque al principio del libro de Jueces vamos a ver una tribu victoriosa, un patriarca victorioso, un matrimonio victorioso, Sesai, Talmai, etc. Los tres hijos de Anak, los enemigos arrinconados. No dice que los mataron, dice los hirieron. No sé si será igual que matarlos, pero aparecen después con Caleb. Porque volvemos a repetir la aplicación, ¿no es cierto? El mundo jamás lo destruiremos. La palabra por la fe nos da la fuerza, el poder para poder vencernos. ¿Cuál es su herencia? Hermana, ¿cuál es tu herencia? ¿Dónde está tu ambición? ¿Dónde está tu propósito? ¿Dónde está tu meta actual? ¿Sigue siendo el Señor primero, su pueblo, su obra? ¿O los gigantes te han vencido? Se ha ilustrado el gigante del desánimo, el gigante del pecado, el gigante del mundo, el gigante de la carne, gigantes que nos hacen temblar y nos pueden derrotar. No es posible. Teniendo a la mano tan grande poder de Dios. Si hay algo que Caleb echó mano es al poder de Dios, el mismo poder que le fortaleció durante más de 40 años. No es que él tenía una juventud intrínseca, una juventud natural, endémica de él. Es el poder de Dios el que lo fortaleció. Tal como aprendimos tiempo atrás,
Como dice Pedro, que Él nos ha preparado una herencia inmarcesible, incontaminada e incorruptible. Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. La mejor ilustración de ese texto, creo yo, es el caso de Caleb. Un hombre que fue guardado por el poder de Dios 40 años para poder disfrutar después de 40 años una herencia terrenal que Dios le había dado. Dios es justo. Y aunque la fe de Caleb fue probada, él realmente fue probado en todo. Mire, el poder de Dios le preservó de las plagas sobre Israel. Primero los espías murieron, los 10. Él fue salvo de la muerte. El poder de Dios lo preservó durante 40 años de morir en el desierto, como esos 600.000 incrédulos que perecieron uno tras otro. Pero pacientemente Caleb esperaba y esperaba. Pareciera como injusto, pero Dios no es injusto. De haber hecho pasar a su siervo por experiencias a veces difíciles, haber sido probado por 40 años para recién recibir la herencia. Pero la fe es probada también y es fortalecida. Y esperamos para que el fruto se vea más pleno al final. Esa fue la experiencia de Caleb. Fue guardado de los castigos sobre Israel. Caleb también enfrentó gigantes. No solamente a Sesai, Talmai, etc. También enfrentó la carne. Dice la palabra que él, aunque no lo dice, la trampa de Baal peor. ¿Se acuerdan cuando Balaam quiso destruir a la nación por dentro en vista de que no podía maldecirla? Quiso meterle inmoralidad. Caleb es guardado de la trampa de la carne. Caleb es guardado del mundo, junto con Josué y los demás hombres piadosos. Ellos pasan por en medio del mundo, el camino derecho, el camino real, sin tocar nada de los reinos del mundo. Va como un peregrino durante 40 años, mirando la herencia. Y cada año, cada hora que pasa, se acerca más el cumplimiento de la herencia. Y llegaría el día en que efectivamente la pisaría y el Señor se la otorgaría. Él no supo del poder satánico. Porque si ustedes leen la historia ahí siempre se olvida el rey de Madián, bueno, Balaam, ¿no es cierto? Si alguien se acuerda quién, el rey que lo contrata para maldecir a Israel, una trampa tremenda. Ahí en el libro de Números aparece ese tremendo incidente de la palabra del Señor, en vista de cómo no pudo ser destruido, es contratado, nos dice la palabra, por Balac, ¿no es cierto? Balac contrata a Balaam para maldecirlo. Es una trampa satánica. Las tiendas de Israel estaba descansando ahí en las llanuras. Mientras detrás de la escena, detrás de la cortina, se estaba tramando una trampa terrible, satánica, solo satánica. Porque de dónde concibieron, este rey Balac concibió la posibilidad de maldecir, contratar a un falso profeta para maldecir a Israel. Ni Moisés, ni Aarón, ni nadie en Israel sabía lo que se estaba tramando, pero Dios estaba detrás de eso. Y solo en ese incidente, hermanos, ustedes recuerdan, solo en ese incidente, en la total inconsciencia de Israel, de lo que estaba pasando ahí en las colinas, lo que se estaba gestando contra ellos, allí aparece específicamente el ángel de Jehová, el Señor, para defender a Israel. Por eso nosotros no tenemos que luchar agresivamente, nosotros descansamos en el Señor. En el cielo seguramente, ¿cuánto se nos revelará de la protección del Señor por nuestras vidas, nuestras almas, que desconocemos ahora? Somos como niños pequeñitos cuyos padres conocen y velan por el entorno de los peligros, así también nosotros, por el poder de Dios. Él nos protege. Caleb también fue protegido por el poder de Dios. Guardado los castigos sobre Israel. Y fue fiel frente al pecado de Baal peor. 40 años el poder de Dios lo fortaleció porque él se apropió de ese poder por medio de la fe. Le preservó y le mantuvo fuerte para disfrutar finalmente de la herencia que Dios le había dado. Él obtuvo esa fuerza por la confianza en las promesas del Señor. Y cuando llegó en la vejez, si es que podemos hablar de vejez o senectud,
este hombre ya maduro tenía fuerza para más grandes victorias. Para más grandes victorias. ¿Se puede tener victorias en la senectud? Sí. Bendita, dice la Escritura, la vejez, la senectud o la tercera edad que se encontraba en el camino de la justicia. No un viejo verde, no una mujer chismosa, no una mujer peleadora. Yo me acuerdo que vi una dama en mi asamblea que ya tenía tantos años en el Señor, se gloriaba de sus años en el Señor. Una mujer ya de mucha edad, pero cuando usted iba a su casa, solamente hablaba a los hermanos. Y uno salía con una carga en el corazón. Una carga muy pesada. O sea, a uno lo contaminaba. Yo decía, Señor, así será el fin de la vejez de una mujer del Señor, que dice ser del Señor. En cambio, hay otras que sí son una bendición. Y también en los varones, que han logrado vencer su carne, han vencido el mundo. Como Pablo dice, yo he acabado la carrera. Eso lo dice un hombre más de 60 o 70, 60 años. Los gigantes los he derrotado por la fe y se me está guardada la corona. Algunos de nosotros somos jóvenes. Si el Señor no viene todavía, quisiera que pudiésemos terminar como Caleb. No derrotados por la carne, derrotados por el mundo, derrotados por Satanás, sino fuertes. No estoy hablando ya no hay fuerza para salir, quizás ya no hay fuerza para repartir, no hay fuerza para acompañar, pero sí hay vigor espiritual, una profunda relación con el Señor, una profunda comunión con el Señor. Cuando don Eliezer tenía 100 años, me acuerdo que yo le pregunté, don Eliezer, ¿cómo se siente? Y me dijo, mire, mi cuerpo cada día se desgasta más. Siento el peso del desgaste de mi cuerpo. Se está desgastando. Pero puedo decirle, hermano joven, me dijo, que mi hombre interior se está renovando. Cada día. A los 100 años. Ojalá sea esa mi experiencia si el Señor no viene. Puede que Él venga hoy día y no tengamos que pasar por lo inexorable de los años, ¿no es cierto? Y enfrentar situaciones como dice el apóstol Pablo, el hombre exterior se va desgastando, pero a la vez el interior debe ir renovándose. Entonces, Caleb es el ejemplo del hombre maduro, adulto, que vive una experiencia de comunión íntima con el Señor, que experimenta su poder en situaciones especiales y que es capaz de poder vencer. No estoy hablando de uno que está haciendo cosas de servicio, sino de uno que es capaz de vencer a los gigantes, los ha derrotado. Está esperando, está disfrutando la herencia. La herencia es el Señor, es el poder y el Señor mismo, su persona. ¿Qué dice? Permítame, la hora pasó. Un hombre valiente, un hombre con fe y confianza, un hombre consagrado al Señor, porque Dios dice de Caleb, decidió ir en pos de mí. Cuando muchos dieron la espalda a las promesas de Dios, él decidió ir en pos de mí. Esta es una decisión que él tuvo en su vida. Y ojalá, si usted la ha tenido, si yo la he tenido, vivamos permanentemente en esa decisión, que no haya sido una emoción solamente. Una decisión de consagración al Señor. ¿Y por qué fue una decisión firme? Porque fue un corazón maduro. Es decir, eso permaneció en el tiempo. Fue un hombre fiel. Siguió cumplidamente al Señor, dice. Y un hombre cuya herencia es Dios. Aquí está el secreto de Caleb. Hebrón sí, es valioso, pero la verdadera herencia de Caleb es esta, cuando dice, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Ahí está la herencia de Caleb. Oh Señor, dice el Salmo 16, oh alma, dijiste a Jehová, ¿te acuerdas? Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay bien fuera de mí. Preguntábamos hace tiempo atrás, ¿cuándo lo habrá dicho David? ¿En su juventud? ¿En los grandes peligros? ¿O lo dijo al final de su vida? No lo sabemos. Si lo dijo al final de su vida, puede mirar hacia atrás y dice,
no hay o no ha habido bien fuera de ti. Tú eres mi Señor. David es un hombre que termina sus años como Caleb, fuerte, sólido, sí, débil, con mucha vejez, fuerte y sólido, habiendo experimentado la fidelidad del Señor sobre su vida. Finalmente es un hombre que persevera en la lucha. Todavía estoy tan fuerte como 40 años atrás porque el poder de Dios lo fortaleció. Entonces nosotros también, hermanos, al igual como ha dicho Pedro, hay una herencia que está reservada y nosotros estamos siendo guardados para esa herencia. La herencia está reservada desde el día de nuestra conversión, pero no importa los años que usted tenga, Dios nos está guardando, ya ha vivificado nuestras almas, ha salvado nuestras almas y un día va a transformar nuestros cuerpos y estaremos en la herencia, espíritu, alma y cuerpo, en el disfrute pleno de todas las maravillas que el Señor tiene preparado para nosotros. Si el Señor lo permite, el próximo mes, si el Señor no ha venido, vamos a retomar nuevamente el principio entonces de Jueces. Vamos a ver la victoria de una gran tribu, de un gran hombre, de un gran matrimonio. Por eso hemos dicho, ojalá hubiese quedado allí. Pero de ahí, a partir de ese ejemplo, vamos a ir viendo el deterioro. Y es bueno ver los malos ejemplos para que nosotros no sigamos los mismos pasos, sino el Señor nos ayude. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Antes de orar, podemos cantar el himno 501. Sin cesar siempre Pienso en la tierra mejor, como merece el sol y al hallar en los cielos no visto al Señor, tan lejos soy de yo tendré, que corona habrá en los cielos allí, el Señor del siervo fiel. Cuando el sol alegre me encuentre en ti, mi corona y anhelo tendré. De la fuerza de Dios esperando el poder, trabajar quiero siempre y salvar a las almas y al fin, cual estrella saber, y en mis sienes irán a brillar. Me corona en los cielos allí, que el Señor da del siervo fiel. Cuando el sol alegre me encuentre en ti, mi corona y anhelo tendré. Oh, qué gozo en los cielos será para mí, vivas queman con él a sus pies, y tener diferente corona allí, con el joya de tal brillante, que corona habrá en los cielos allí, que el Señor da del siervo fiel. Cuando el sol alegre me encuentre en ti, mi corona y anhelo tendré. Oremos, hermano.
Bendito Padre, estamos agradecidos por este tremendo privilegio que tenemos de poder abrir las Escrituras. Gracias te damos porque en esta oportunidad nos ha acompañado el hermano Rodolfo, donde te pedimos, nuestro Padre Celestial, que tú le bendigas grandemente y le sigas progresando en este ministerio para que podamos así, a través de las Escrituras, ser edificados y fortalecidos. Así como vemos este hombre Caleb, un hombre de fe, y que dejó nuestro Padre Celestial una experiencia y dejó una enseñanza donde vemos su fidelidad y sus propósitos, y saber, nuestro Padre Celestial, de conocerte a ti como el Dios Todopoderoso, grande, y que le podía proteger y fortalecer en las adversidades más grandes que se presentan en la vida. Así te pedimos también, nuestro Padre Celestial, que nosotros podamos aprender a resistir, nuestro Padre Celestial, estos grandes gigantes, y poderlos expulsar de nuestras vidas, para que así, nuestro Padre Celestial, podamos vivir vidas gloriosas para tu gloria y para tu honra. Padre eterno, queremos ahora pedirte por el hermano Osvaldo, que seguramente está siendo intervenido en cuanto a la operación a su rodilla. Te pedimos, nuestro Padre Celestial, que tú le bendigas grandemente y le fortalezcas. Y también, nuestro Padre Celestial, queremos así darte las gracias por aquellos que se han conectado por el enlace de Zoom. Te pedimos que también bendigas grandemente a cada uno. Gracias, Padre, por todo. Queremos descansar en tus manos, pedirte que nos lleves en bien a nuestros hogares, que nos guarde, nos cuide, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.